Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Baba Job Dibale ki jai, Jai Baba Job Dibale ki jai, Jai Baba Job Dibale ki jai. Om Mahen Pahadi Baba Taragiri Maharaj ki jai, Jai Guruji, Jai Naga Baba. Om Sri Pancha Nanjuna Havana Kara ki jai. Om Shiva Mahadeva Mahajogin Yogisvara Joganath ki jai, Jai Volenath. Om Afran Shivaista ki jai. Om Giri Parampara ki jai. Om Chaiva Sampradaya ki jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Mahadeva, Hara Hara Mahadeva. Jai Shiva Shankara. Un saludo fraternal, queridos amigos. Bienvenidos al Satsang. Todos los lunes, que es el día del Señor Shiva, hacemos el Satsang. Estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Un Satsang es un encuentro con la verdad, la reunión que hacemos, el Sangha, alrededor de la verdad, del ser, de la esencia divina. El Sat nos recuerda Sachit Ananda, nuestra verdadera esencia divina. Nuestro Atman es Satchidananda, el Brahman es Satchidananda. Paramashiva es Satchidananda. Tú eres Satchidananda. Yo soy Satchidananda. Ese Sat habla de la conciencia, habla del ser, de la existencia eterna. Cuando nos reunimos para hablar de todas estas enseñanzas védicas, estamos reconociendo esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros y en toda la creación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes todas estas enseñanzas que han sido transmitidas de maestro a discípulo, generación tras generación. Este tipo de actividades siempre traen una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Recibimos el darshan del maestro. Yo soy solo un emisario de mi guru, quien es un emisario de Shiva mismo. Shiva mismo es el que está enseñándonos a través del Satsang todas esas grandes verdades trascendentales del yoga, del shivaísmo, del Sanatana Dharma, todo lo que tiene que ver con el conocimiento profundo védico. Todo esto viene desde los Himalayas, pero el conocimiento que es adquirido allí en los Himalayas viene del Shivaloka, de Kailasa, del lugar donde el Señor Shiva habita eternamente, enseñándonos a todos las verdades trascendentales para lograr la liberación, para lograr el Samadhi, para salir de este samsara, para poder lograr mukti, la liberación. ¿De qué nos liberamos? Del karma, de maya, la ilusión, de avidya, la ignorancia, y de anava, el ego falso.
Ese ego falso es el que está lleno de deseos y nos va enredando más y más en el samsara, ese ciclo de nacer y morir y reencarnar una y otra vez. Y estamos como esclavos de ese samsara. Hoy tenemos una oportunidad de escuchar estas palabras sagradas, al reflexionar, aprender y luego poner en práctica, realizar. Realizar todas estas enseñanzas trascendentales, porque no es solamente un acto intelectual de aprender algo, sino es un acto vivencial. Recibir el darshan del guru y de esa manera poder vivenciar, realizar en nuestra vida estas enseñanzas. Jai Mahadeva. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Mahadeva. Voy a hacer una invocación antes de empezar la lectura. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah. Hoy vamos a estudiar un pasatiempo del Shiva Purana que se llama el sacrificio de Dadishi. La metodología es leer el texto, ya está traducido del sánscrito al español, y luego buscamos esa verdad oculta entre las palabras. Siempre hay la opción de aprender nuevas cosas cuando estamos nosotros estudiando estos textos sagrados. Hay que buscar esa información profunda detrás de las letras, la enseñanza que nos da el Guru. Nuestra versión es Advaita, del shivaísmo Advaita, de Shankaracharya, el yoga shivaísta Advaita. Es diferente a otras escuelas, seguramente tendrán grandes verdades también que enseñar. Cada tradición, cada guru, cada sampradaya tiene verdades muy profundas para compartir con las personas que están cerca de ellos. Jai Mahadeva. Dice así: en la batalla con Vritrasura, las deidades fueron derrotadas. Ellas preguntaron a Brahma cómo los asuras pudiesen ser matados. Entonces Brahma les contó acerca del sabio Dadichi, que había sido bendecido por Shiva con unos huesos más duros y fuertes que el diamante. Si ellas lograban de alguna manera adueñarse de los huesos de Dadichi y hacer con ellos un arma, posiblemente Vritrasura iba a poder ser destruido. Entonces las deidades le rogaron a Dadichi. Él las complació y realizó un ayuno llamado Prayopavesha hasta la muerte, y emergió en Shiva. Las deidades, los devas, estaban atónitas de que un ser humano pudiese estar listo para hacer semejante sacrificio para ellas, solo porque se lo habían pedido. Las deidades extrajeron sus huesos gracias a Kamadhenu. A Tuastar le entregaron los huesos con la consigna de construir con ellos una superarma para Indra. Entonces él hizo el Vajra Yuddha con la espina dorsal de Dadichi. La esposa de Dadichi, Subarcha, escuchando el final de su esposo, maldijo a los dioses a reencarnar como animales y preparó una pira para poner fin a su vida. Pero una voz celestial le dijo que no lo hiciera, que tenía en su vientre a la semilla de Dadichi y por lo tanto no podía poner fin a su vida.
Pero ella no podía esperar ni siquiera que se completara del todo la gestación, así que se golpeó contra una roca y dio a luz a un bebé. Después de haber puesto el bebé debajo de un árbol sagrado de pipal, entró a la pira. Las deidades realizaron los rituales del nacimiento del bebé y lo llamaron Pipalada, en este mismo lugar en donde su madre lo había dejado. Pipalada realizó una gran tapasya. Jai Mahadev, Jai Shankara, Om Sri Sai Shankara Shaya Maharaj Ki Jai, Jai Dashanami Swamis Ki Jai. Mahadev. Bueno, como todos los pasatiempos tienen una información profunda, simbólica, esotérica, interna, oculta. Cuando leemos estos pasatiempos, hay muchas cosas que nos ponen a pensar. Esas reflexiones son impactantes y desde ese impacto genera la posibilidad de recordarlas y también de vivenciarlas en la medida en que nos den una iluminación. ¿Qué significado tiene? ¿Qué verdad hay detrás de este Purana, de estos libros sagrados que son parte de los Vedas, de la gran tradición védica? Si en un momento dado ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden escribir al chat. Si no alcanzo a responder mientras estemos en el satsang, tan pronto pueda, les escribo por interno en el mismo chat las respuestas para que puedan, en base a esas preguntas, ir mejorando su conocimiento sobre el chivaísmo. El chivaísmo es una de las sagradas y milenarias tradiciones del Sanatana Dharma. Le decimos Shaiva Sanatana Dharma. Es un conocimiento antiquísimo. Cuando nos ponemos a indagar sobre el chivaísmo, vemos que es la primera tradición sagrada de toda la creación de este planeta. Por eso se dice que la India es la madre de todas las religiones y el chivaísmo es la madre de todos los sampradayas, diferentes sampradayas. La tradición más antigua que el vishnuismo, es más antigua que el budismo, más antigua que el cristianismo. Es muy, muy antigua y es comprobada a través de descubrimientos arqueológicos, como el Proto-Shiva, que fue encontrado hace 10.000 años en el Valle del Indu. Era un señor Shiva sentado en postura yógica con la luna en creciente sobre su cabeza. Esta sagrada tradición tan milenaria se ha mantenido intacta gracias a los gurús. Para ser gurú tienes que lograr un nivel de vivencia de la enseñanza pura y haber tenido otro gurú que te diera la información y haberte dado la iniciación y seguir todos los procesos de purificación que se exigen para llegar a ser un gurú, un yogi elevado. Entonces, gracias a esa perfección en el sadhana y a esas exigencias de hacer que los discípulos sean grandes seres humanos, rectos, obedientes en las enseñanzas. Este tipo de enseñanzas no son para especular, como aquí en Occidente, que se ponen a pelear en una persona con otra por un tema filosófico, religioso. En las universidades lo que se hace es esas discusiones y diciendo yo tengo más la verdad, o yo tengo la verdad, o yo tengo la verdad. Al ser una tradición sagrada, la verdad está en Shiva mismo. Shiva mismo es quien nos revela esta gran verdad trascendental. Debemos llegar al Guru es con humildad, con sumisión, con los oídos abiertos, con nuestra mente concentrada, con ganas de aprender. Y de esa manera podremos extraer las grandes enseñanzas. Jai Mahadeva. En la batalla con Vritrasura, las deidades fueron derrotadas. Vritrasura, como dice su nombre, es una asura.
Los asuras son entidades de baja vibración, también son hijos de Brahma, sí, es verdad. Brahma creó pues a las deidades y digamos que estas deidades son de los Manasa Putra, los hijos creados por la mente de Brahma, y de esa tradición, de esas enseñanzas fueron naciendo los asuras y los devas. Primero fueron creados los asuras antes de los devas, de las enseñanzas de Diti, se crearon los asuras, y de Aditi los devas, de su esposo. Tenía esas dos esposas y primero nacieron los asuras, luego los devas. Pensamos, pero ¿por qué fueron creados primero los asuras? Es que este universo material es un universo kármico. Aquí venimos es a aprender, si no aprendemos a las buenas, a aprender a las malas. Es un lugar lleno de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de vejez, de muerte. No es el paraíso celestial. Aunque el paraíso de los devas pareciera muy interesante, ellos también están sujetos a dificultades. Y los mundos que llamamos los Patalalokas, donde viven los asuras, son mundos de mucha oscuridad. En algunos momentos estos seres empiezan a hacer tapacias y sacrificios, los asuras, como Vritrasura, y adquieren poder. Y ese poder lo usan ellos militarmente y quieren gobernar toda la creación. Y en muchas de esas batallas ellos le han ganado a los devas. Pero decimos, ¿cómo los devas, las divinidades de luz, han perdido esas batallas? Los devas cometen errores, tienen un ego. No es Paramashiva, la divinidad suprema. Son seres con una hámcara. A veces se llenan de orgullo, a veces se llenan de egoísmo, se llenan de celos, de envidias. Cometen actos adármicos. Y cuando un deva comete un acto adármico, genera un efecto para todo el universo, especialmente de esas grandes jerarquías que tienen el control sobre este universo material. Cuando una asura, que es un ser de baja vibración, empieza a hacer tapacia, a hacer algunos sacrificios, austeridades, va ganando poder y en ese momento logra eso que él quiere, pide un deseo. Y parte de esos deseos, en muchos de estos casos, es tener una gran fuerza para vencer a los devas y así adquirir ese espacio donde ellos habitan, como Indraloka, como el Swarga, donde están las ninfas celestiales y todos los placeres de esos mundos celestiales. Dentro de la enseñanza védica, este universo material tiene 3 niveles. Los Devalokas, Madhyalokas y Patalalokas. En los Devalokas viven los devas, Patalalokas viven los asuras y en la Madhyaloka vivimos los seres humanos. No estamos hablando del espacio de Paramashiva, la meta última que alcanzar, sino estamos hablando de esta creación material, donde están esas divisiones que les acabo de decir de una forma muy clara. Muchos seres humanos quieren vivir en esos espacios celestiales. Y es lo que les ofrecen las religiones. Generalmente vas a nacer en el cielo, vas a estar al lado de Dios, vas a disfrutar de los cantos de los ángeles y vivir una vida en ese plano celestial, orando, danzando, viviendo esa experiencia celestial. También nos han asustado a decir, cuando te portas mal, vas a los infiernos astrales a vivir esas experiencias de baja vibración, sufriendo en carne propia todo lo que le hiciste malo a los animales, a otras personas, a tu cuerpo, para que aprendas.
Dentro de esta sagrada tradición, el Sanatana Dharma, no hay un infierno eterno ni un cielo eterno. Los seres que están en los planos infernales, como los asuras, pueden ir a los planos celestiales. Los seres que están en los planos celestiales, por culpa de sus actos adármicos, pueden bajar a los planos infernales. Los seres humanos pueden ir a los planos celestiales, también a los planos infernales, y ese es parte del samsara. Entonces decimos, ¿cuál es la meta? ¿Cómo lograr esa eternidad, esa eterna paz? Tienes que lograr el samadhi, tienes que ir a Paramashiva. Paramashiva es sinónimo de Brahman, de Parabrahman. Esa esencia divina, pura, más allá del tiempo, el espacio, el nombre y la forma, que solamente los grandes yogis pueden lograr alcanzar. Un yogi no está deseando ir al plano celestial. Él está deseando realizar a la divinidad, su esencia divina, el Brahman Supremo, Paramashiva, y lo hace a través de un trabajo yógico al lado del Guru para lograr esa meta. Cuando tú llegas a Paramashiva no tienes que volver a reencarnar aquí, a seguir sufriendo todo el dolor, todo el malestar, estar atado aquí a un cuerpo material, ya sea en el plano infernal como una asura, ya sea en el plano celestial como un deva, o aquí como humano, o como animal, o como una planta. Hay seres orgánicos, seres inorgánicos en esta dimensión y en otras dimensiones. Ellas, las deidades, preguntaron a Brahma cómo los asuras pudiesen ser matados. Brahma viene a ser el Brahmana, la reencarnación del Padre Supremo. Le decimos Brahma, el gran creador, Mahapita, el gran Padre que creó todo lo que vemos. Entonces, las deidades, los devas, le decían a su padre, a Brahma, ¿cómo podemos vencer a los asuras? ¿Por qué? Porque vemos a estas entidades que después de hacer muchos sacrificios y alcanzar el poder, empiezan a ejercer su maldad en todo el universo. Matar, robar, violar, hacer sufrir, dañar, enfermar. Todo eso oscuro y que nos genera tanta infelicidad y dolor. Esas tendencias de baja vibración existen siempre. Entonces, el hecho de querer eliminar esas bajas vibraciones es algo loable. No es algo que yo diga, ay, esos seres los dejo así. En la medida en que ellos se están como metiendo en tu vida, en este caso en los devas, que se fueron en sus batallas a querer dominar a los devas, les ganaron las batallas y estaban queriendo poseer Indraloka, los planos celestiales, el Swarga. Paréntesis. Dentro de nosotros está también el universo, el microcosmos. Los devas, que es la inteligencia superior, la mente elevada, los sentidos bien controlados, en un momento dado pierden esa facilidad de estar en plenitud. Y los asuras, que están dentro de ti, en los infiernos astrales, en los patalas debajo del primer chakra, empiezan a generar un efecto en tu vida. Ese efecto de los asuras en tu vida te generan enfermedades, te causan problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad, angustia, malestar, esas posesiones horribles que muchas veces se ven manifiestas como esquizofrenia o actos impropios que llevan esos seres de baja oscuridad a que un ser humano débil de carácter termine haciendo cosas impuras, como actos adármicos, como matar, como robar, como violar, como dañar, como destruir. Esta batalla cósmica que estamos leyendo hoy en este Purana es una realidad que estás viviendo día a día dentro de ti, en tu mente, en tu corazón.
en tu cuerpo, en tus células. Entonces los devas, que es mi inteligencia superior, hablan con Brahma, el creador, como ese aspecto manifiesto del Padre cósmico. ¿Cómo podemos destruir esas fuerzas de oscuridad que me están enfermando, que me están dañando, que me están haciendo sufrir? Entonces Brahma les contó acerca del sabio Dadichi, que había sido bendecido por Shiva. Dadichi es un famoso shivaísta, es un gran sabio, tenía su ashram, practicaba grandes penitencias, adoraba al señor Shiva de múltiples maneras, especialmente en el Shiva Abhisheka. Tenía una vida yógica, viviendo en su ashram, con un vegetarianismo estricto, practicando su sadhana. Parte de ese sadhana, como todos sabemos, es la práctica de asana, de pranayama, yapas, la lectura de los libros sagrados, los rituales, el sadhusanga, la asociación con otros devotos. Y él se ganó la bendición del señor Shiva a través de una gran tapasya. ¿Qué tipo de tapasya se usa en nuestra escuela, en el shivaísmo? Hay tapasyas que hacen los asuras que no son apropiadas, se llaman tamas guna, que es dañar su cuerpo y hacer actos de sacrificio donde deterioran su cuerpo, como ayunos estrictos, como hacer cambios corporales a través de actos como quitarse partes de su cuerpo, quemarse su cuerpo, atrofiarse su cuerpo. En la escuela Chaiva lo que hacemos es tapasya en la modalidad de tamas guna. ¿Qué tipo de tapasya? Cantar yapas, practicar asanas todos los días, seguir las enseñanzas del guru. Pero la mayor tapasya que hay es meditar. Sentarte en una buena postura y meditar mucho tiempo, el mayor tiempo que puedas. Decimos, debemos aprender a meditar aunque sea el 10% del tiempo de nuestra vida, es decir, de un día de 24 horas deberíamos estar meditando 2 horas y media diarias. Cuando estos grandes yogis empiezan a hacer su tapasya, pueden durar más tiempo haciendo sus meditaciones. 8 horas. Conocemos yogis actualmente que pueden meditar 24 horas al día. Están en un estado de éxtasis y de autocontrol, y a través de esa tapasya sádvica van logrando alcanzar esos poderes místicos. Dice que había sido bendecido por Shiva con unos huesos más duros y fuertes que el diamante. Vajra, el diamante. Dadichi tuvo un problema con los kshatriyas. Él era brahmana. Parte de su enseñanza era, los brahmanas están por encima de los kshatriyas. A los kshatriyas no les gustaba que dijera él eso, predicar esas enseñanzas, pero son las enseñanzas védicas. Podemos decir que dentro de las 4 castas, los sudras, los vaisyas, los kshatriyas y los brahmanas son la cabeza espiritual, son los que conocen de la espiritualidad. Y los grandes conocedores de los Vedas. Estos brahmanas han sido a veces perseguidos por los kshatriyas. Los kshatriyas es la clase militar y la clase política, los reyes. Entonces, los reyes querían usurpar, digamos, el conocimiento. Hay muchos reyes que se sentían por encima de los brahmanas, no les hacían la reverencia, no hacían como las ofrendas. Contrataban a los brahmanas para que hicieran los rituales védicos como si fueran unos esclavos ahí comprados. Los brahmanas se sentían mal. Una vez Dadichi estaba meditando y llegó un kshatriya y le dio un golpe con una masa y le destruyó su cuerpo.
lo dejó malherido. Entonces él dijo, no puedo soportarlo, y empezó a hacer austeridades, sacrificios para el señor Shiva, la tapasya. Cuando el señor Shiva se le apareció después de un largo tiempo, al verlo merecedor de su devoción, de su amor, de su tapasya, de su entrega, de su práctica de yoga, entonces él le pidió esos huesos fuertes como el diamante, para que cualquier kshatriya que quisiera venirlo a golpear no le pudiera hacer daño. Esa lucha entre brahmanas y kshatriyas se ve reflejada en muchas historias. Por ejemplo, Krishna era un kshatriya, él no era un brahmana. Y él impuso todas sus enseñanzas del Bhagavad Gita y lo que vemos del Vishnuismo enseñado por Krishna desde la visión de los kshatriyas. Él era un guerrero. Ramachandra era también un kshatriya. Él también enseñó sobre el poder político y militar. Eran guerreros, cazaban. Por ejemplo, Rama cazaba jabalís, se los comían cuando estaban allá en el bosque. Arjuna también era un kshatriya. Los kshatriyas tienen permisos de matar animales, de comérselos, practican tiro al arco, se preparan para la guerra. Los brahmanas desarrollan el sattva guna. Son pacíficos, desarrollan la pureza, el estudio védico, el autocontrol, trabajan la espiritualidad profunda, practican un yoga sádvico. Eso era importante decírselos porque fue así a través de esa penitencia que hizo Dadichi cuando fue golpeado por un kshatriya, que aconteció que él pidió ese deseo a Shiva de tener esos huesos diamantinos. Les continuó Brahma. Si ellas, las deidades, lograban de alguna manera adueñarse de los huesos de Dadichi y hacer con ellos un arma, posiblemente Vritrasura iba a poder ser destruido. ¿Qué está enseñando? ¿Cuál es el secreto esotérico? Tienes que tener un cuerpo diamantino como el yogi. Las deidades, los devas, no tenían ese cuerpo diamantino. Tenían un ego orgulloso de su poder, un ego celoso, envidioso, muchas veces lujurioso. Porque Indra es muy lujurioso cuando ve a las apsaras celestiales danzando, tiene su harén y disfruta de esos placeres sensoriales. Y como él, muchos otros devas estaban en esa plataforma de disfrute sensorial. Dadichi tenía un cuerpo diamantino y eso nos enseña el Shiva Yoga. Aquel que practica el Shiva Yoga adquiere un cuerpo diamantino. Puede manejar el frío, el calor, el hambre, la sed, la fama, la infamia, el amor, el desamor con ecuanimidad. No hay nada que genere para él ningún tipo de malestar. Siempre está en un estado de conexión con Shiva y eso lo hace estar en un estado de felicidad plena. Se convierte en un Jivamukti, en un liberado en vida, un verdadero yogi. Todos vamos en ese proceso aprendiendo hasta alcanzar ese cuerpo diamantino. Ese cuerpo diamantino se logra a través de la práctica del sadhana diaria, permanente. No hay que ser permisivos con ningún acto adármico. Entonces los yogis no toman alcohol, no consumen carne, no comen cebolla ni ajo. Ellos tratan de tener una vida pura a través de la práctica de una alimentación sádvica, consumiendo muchas frutas, verduras, cereales, alimentos puros. En la India no existe eso que llamamos veganismo aquí en Occidente. Allá en la India todos consumen sus lácteos, son lacto-vegetarianos. Claro que las vaquitas son bien cuidadas, son queridas, son respetadas. No se mata a las vacas, no se mata a los terneritos, no se mata a los toros.
A los toros los liberan para que anden por las calles. Y desde ese amor a la vaquita, pues la leche que sale es una leche sálvica y no hace tanto daño. Aquí en Occidente se toma leche en bolsa pasteurizada, ya no tiene enzimas, genera problemas de deficiencia de lactosa y causa muchas enfermedades como flemas y daños incluso hormonales y digestivos. Pero en la India se hace el trabajo de ser lacto-vegetarianos. Es un sendero interesante porque hay la proteína animal que viene en la leche, que es la misma sangre de la vaca. No tenemos que matarla, la consumimos y nos da los nutrientes que necesitamos. Se dice, la leche es el soma de la tierra. Y los yogis consumimos lácteos. Mi gurú es viejito y él toma su leche caliente. No se debe tomar la leche fría con su té chai, disfrutando de esos alimentos sádvicos. La leche es un alimento sádvico. Entonces las deidades le rogaron a Dadichi, enséñanos, danos esos huesos diamantinos. Un yogi enseña con su ejemplo y está desapegado de todas las cosas materiales, incluso de su propia vida. Él las complació y realizó un ayuno hasta la muerte llamado Prayopavesha y emergió en Shiva. Este ayuno llamado Prayopavesha es muy usado por los yogis cuando ha sido ya dictaminada una enfermedad mortal en algún yogi, ya está muy viejito y ya su cuerpo está deteriorado. Ellos hacen un ayuno hasta desencarnar, pero no es como a escondidas. Su familia se entera, su gurú, su congregación, los médicos, se hacen rituales especiales, sabiendo que ya llega el momento de desencarnar. Y en vez de estar sufriendo en un hospital, allá conectados en una UCI, con su conciencia adormilada por seguramente calmantes y analgésicos, es muy importante el hecho de que el último pensamiento que tú tengas es lo que alcanzas en el otro plano después de la muerte. Entonces los yogis están todo el tiempo repitiendo el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, o depende de la edad que tenga. Si es un visnuista, seguramente estará cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Cada uno, de acuerdo a su tradición, va invocando a su deidad y sea lo que sea que piense en el momento de la muerte, eso alcanza. Si tú estás en un hospital conectado a la UCI y dormido seguramente con morfina, tu mente está en otro lado y cuando tú mueres no eres consciente a dónde vas. Entonces seguramente tienes que volver a nacer una y otra vez en estos planos y seguir sufriendo. Los yogis buscan o los planos celestiales o Paramashiva, el Brahman supremo, la realización más elevada que se llama Mukti, la liberación, el Nirvikalpa Samadhi. Dice que emergió en Shiva. Él desencarnó y emergió en Shiva. La enseñanza profunda de esto no es, oye, suicídate. No. Te está diciendo, ten un cuerpo yógico y logra a través de tu vivencia experimentar a Shiva. El secreto esotérico de todo esto es que cuando tú meditas, mueres en vida. La meditación es una muerte en vida. Cuando tú eres un gran yogi, desencarnas, es decir, sales de tu cuerpo y experimentas a la divinidad que está dentro de ti. Decimos, él se eleva su conciencia hasta fundirse con Shiva, emerger en Shiva. Pues esa era la enseñanza esotérica que había de Dadichi y que se la estaba dando a los devas. Las deidades estaban atónitas de que un ser humano pudiese estar listo para hacer semejante sacrificio, para ellas solo porque se lo habían pedido.
Entonces las deidades quieren que tú estés aquí disfrutando de estos sentidos. En los planos celestiales también disfrutas de los sentidos al máximo. Ellos quieren que tú estés sumergido solo en lo material. El yogi emerge a Shiva, hace su sacrificio de ayuno, experimenta la divinidad a través de la meditación profunda. Cada vez que meditas mueres. Es un morir en vida, dicen los grandes maestros. Las deidades extrajeron sus huesos gracias a Kamadhenu. Kamadhenu es la vaca de los deseos, que tiene poderes mágicos. Entonces se invoca a Kamadhenu, una vaca sagrada, para extraer los huesos. Estos huesos que estamos hablando aquí es el hueso diamantino, el poder diamantino que tiene el yogi. La parte de la columna vertebral nos recuerda todos los chakras, nos recuerda la ascensión de Kundalini, el poder del Sushumna Nadi. A través de ese Sushumna Nadi es que podemos llevar nuestra conciencia hacia Kailasa, hacia Paramashiva. Entonces hicieron como un acto sagrado a través de Kamadhenu con un ritual para poder vivenciar eso que el yogi había vivenciado de tener un cuerpo diamantino. El cuerpo diamantino logrado por el yoga. Las deidades no se ve que practican yoga. Están disfrutando de la sensorialidad. Por eso tuvieron que acudir a un yogi para poder aprender de ese yogi Dadishi, de un shivaísta, un yogi bendecido por Shiva, para tener herramientas para poder enfrentar a estos asuras, a Vritrasura, que tenía ese poder en ese momento sobre su reino. Entonces dicen, a Tuastar le entregaron los huesos. Tuastar es el herrero de los devas. Tuastar. En los devas está el ingeniero, está el herrero, está el general en jefe de los dioses, está el médico. Todos ellos cumplen una función muy parecida a la humana, pero en un rasgo celestial. Le entregaron los huesos con la consigna de construir con ellos una super arma para Indra. Entonces, si hay herramientas que se deben usar, en este caso técnicas, para poder lograr ese perfeccionamiento que se necesita. Ese poder diamantino es usado por los devas para lograr esa arma para vencer a los asuras. Es el poder personal que tú tienes como yogi cuando has logrado esa meta de vivir esa experiencia yógica. Invocas a las jerarquías para que te enseñen cómo eliminar esas fuerzas de oscuridad que te están enfermando, que te están generando problemas, que te hacen sufrir, que te llevan a una vida instintiva, animalesca, de baja vibración, y que te lleva a estar perdido en este samsara una y otra vez. Entonces él hizo el Vajra Yuddha, el rayo de Indra, con la espina dorsal de Dadishi. La espina dorsal, con toda su fuerza diamantina, es una espina que es hecha por un yogi. ¿Qué significa eso? Todos los chakras están en armonía, Kundalini ascendido, tú tienes la limpieza del Sushumna y el equilibrio entre Ida y Pingala. Están hablando de la columna vertebral, de la espina dorsal. No están diciendo cogimos un fémur o cogimos un húmero. Están diciendo la espina dorsal. Un mensaje secreto, subliminal, que viene detrás de este pasatiempo. Se debe tener un trabajo yógico para poder de esa manera alcanzar las metas propuestas como yogis, de vencer esas fuerzas de oscuridad que te alejan de la vida yógica, que te enredan en el samsara y que te hacen estar atado una y otra vez en estos planos materiales. La esposa de Dadishi, Suvarcha, escuchando el final de su esposo,
maldijo a los dioses a reencarnar como animales. Ahí es donde vemos que los devas pueden otra vez caer a este plano material. La esposa de Adishi era su Shakti, su energía que él había estado trabajando. La palabra Shakti significa la energía interna. Era un yogi casado. Hay muchos yogis casados, también hay yogis solteros, pero en todas las historias védicas la mayoría de yogis son casados. Pero son sannyasis, tienen una vida de autocontrol, una vivencia yógica perfecta y ayudan a su Shakti a evolucionar espiritualmente. Y la Shakti les sirve, les colabora en su trabajo espiritual. Esas tradiciones de monjes solteros también existen, pero en la mayoría de las historias védicas vemos todos estos yogis con su pareja, enseñándonos que debemos tener un equilibrio entre Shiva y Shakti. En este caso era Shakti, su energía interna de Adishi, que dijo a los devas, oigan, ustedes están haciendo algo impropio, por su orgullo, por su ego, por no perder su poder, y fueron maldecidos a nacer como animales. Eso nos recuerda que todos nosotros, tú que estás ahí escuchando, todos nosotros en algún momento estuvimos en los planos celestiales, luego tuvimos que caer en reencarnaciones en estos planos, y seguramente también tuvimos algunas vidas como animales en nuestro proceso hasta llegar otra vez a ser manushas, seres humanos. Esa vida de tipo animal es como un ejemplo que nos dan. Si tú no eres un ser elevado en el Sattva Guna y practicas yoga, tendrás que nacer como un Pachu. Un Pachu es un ser animalesco. Solo vive en función de comer, dormir, aparearse y defenderse. Actúa solo instintivamente, sin sabiduría, y no tiene un norte como un proyecto de vida, como lograr el samadhi, alcanzar mukti o alcanzar metas elevadas de tipo espiritual. Se enredan en una vida netamente animalesca. Y preparó una pira para poner fin a su vida. Entonces, como decimos que es Shakti, su energía interna, quería estar, su energía con su esposo. La pira es un símbolo de purificación, de santidad, de el fuego sagrado que nos ayuda a elevarnos a los planos más puros, más santos. Tampoco nos está diciendo, hey, suicídate en un fuego. Nos está diciendo, Shakti, la energía interna de Adishi, maldijo a los devas por su forma de ser y quiso otra vez volver a ese estado de purificación donde estaba su esposo a través de ese ritual védico de la pira, de la invocación de Agni Deva. Pero una voz celestial le dijo que no lo hiciera, que tenía en su vientre la semilla de Adishi, por lo tanto no podía ponerle fin a su vida. Esas voces celestiales están permanentemente hablando. Cuando tú estás escuchando la voz de tu conciencia, la voz celestial que está allí. Shiva siempre está hablando contigo. Cuando tú meditas puedes escuchar la voz de Shiva. La voz de Shiva es la voz de la conciencia, pero hay que revisar que no es una conciencia de baja vibración, no es tu mente que se hace pasar por conciencia, sino es la voz pura, divina, que se escucha cuando tú tienes una meditación perfecta. Entonces nos está diciendo, hay que aprender a escuchar la voz de Shiva, la voz de la divinidad dentro de ti, que te va a decir las cosas que debes hacer. En este caso le dijo, oye, espera un momento, todavía no entres en esa pira. Es decir, espera un momento, tienes que dar a luz al hijo de Adishi. Ese hijo de Adishi entonces era como esa iniciación, algo nuevo que viene para la humanidad, gracias al poder de él como yogi y de su Shakti, su esposa, que juntos habían creado ese famoso hijo de poder. Nosotros decimos que un hijo de luz puede ser un hijo carnal, creado por amor, por un yogi y una yogini,
Pero en el ejemplo del yoga interno, esotérico, la energía de Shiva y Shakti se unen dentro de nosotros y creamos el Hijo Crístico. Le decimos el Niño Dios, ese Hijo de luz, que es el Hijo del nacimiento de la espiritualidad en nosotros, para que crezcamos, para que seamos seres de luz. Pero ella no podía esperar ni siquiera que se completara del todo la gestión. Así que se golpeó contra una roca y dio a luz un bebé. Entonces, digamos que no había el afán de esperar, era el momento preciso. El golpearse con la roca habla del Muladhara Chakra, de la base de la columna vertebral, que hay que activar a través del pranayama, a través de las asanas, a través de técnicas muy puntuales, como el uso de los mantras, y vamos golpeando ese punto particular de la base de la columna, que es la roca, donde el yogi con su Shakti quisieron que naciera ese hijo de luz. Ese hijo de luz es la misma diosa interna, el hijo de luz. Nosotros lo llamamos Balagnataji, el hijo de luz que hay en cada uno de nosotros. Y dio a luz un bebé. Habla de la luz. Nos recuerda a Kundalini, la madre cósmica, dando luz para que surja el yogi en su estado de iniciación profunda. Después de haber puesto el bebé debajo de un árbol sagrado de Pipal, la higuera sagrada, entró a la pira. Entonces, ese árbol sagrado es la protección de todo lo que nosotros llamamos los diferentes nadis, que tienen una forma de árbol, y practicamos en el yoga, Vrikshasana, la postura del árbol, y recordamos en nosotros, los pies son las raíces y la cabeza es la parte superior del árbol. Este hijo de luz fue puesto en su interior, es decir, nos está enseñando, oye tú, vuélvete un yogi, vuelve tu cuerpo diamantino, usa tu Shakti, que está en un proceso de purificación para entrar en la pira, y ten ese hijo de luz, que es el nacimiento del nuevo yogi, el yogi elevado, el yogi crístico, el yogi que está en un proceso de santificación. Y entró a la pira, siguió su proceso de purificación, después de dejar esa iniciación, ese hijo sagrado. Las deidades realizaron los rituales del nacimiento del bebé y lo llamaron Pipalada. Los devas se dieron cuenta que era a través de ese proceso que podían vencer los asuras y ayudaron en todo el proceso de iniciación. Los devas colaboraron en ese nacimiento del niño interior. Ese niño interior es el yogi que empieza su proceso de iniciación después de recibir la iniciación del guru y que va caminando hacia Kailasa poco a poco, cumpliendo la misión de sus padres. En este caso los padres son su guru y la madre divina. En este mismo lugar en donde su madre lo había dejado, Pipalada realizó una gran tapasya. Entonces el niño de luz empieza a realizar tapasya, significa que se vuelve yogi, siguió el ejemplo de su padre, de su madre. La tapasya es la meditación y la vida yógica. Mira que el mundo de la rumba y el desorden es el mundo de los devas, que se la pasan es solo disfrutando de los planos celestiales, sensoriales. Los yogis, como en el Shivaísmo nos dicen, no estás aquí para pasarla rico, aprende a tener austeridad y sacrificio. En la medida que renuncies, disfrutarás de las experiencias místicas profundas. Jai Mahadeva, Namo Namaha, Om Tat Sat, Jai Pipalada, Jai Mahadev, Namo Namaha, Jai Dadishi, Om Tat Sat Shivaya. Espero que les haya gustado este Purana. Como se dan cuenta, se va desenredando todo ese nudo de palabras y de simbolismos
hasta encontrar esa verdad esencial que hay detrás de cada Purana. Nos enseñan los Puranas, a veces nos los aprendemos literalmente y nos quedamos solamente en una interpretación literal. Es a través de la bendición de nuestros gurus, del mismo Señor Shiva, que podemos ir más allá y aprender las enseñanzas que están siempre presentes en nuestras vidas. Sé un buen yogi. Muchas bendiciones para todos. Jai Mahadeva, Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Jai Mahadev Namo Namaha. Hasta pronto. Con ustedes su servidor, mi nombre es Carmen Mauricio Ríos, mi nombre espiritual Mohangiri Maharaj. Nos estamos hablando. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias.